La noche cae sobre la hacienda aislada donde Marcos y su hija Julia llegan cargados de cajas. La antigua casa exhala humedad y secretos, como si cada tabla crujiera bajo el peso de historias enterradas. En lugar de alivio, ambos sienten un escalofrío al cruzar el vestíbulo, apenas iluminado por una lámpara de vidrio agrietada. Una neblina espesa se enreda entre los árboles retorcidos, esparciendo gotas de rocío que brillan con la luz de los faros del coche. El interior está marcado por muebles viejos cubiertos de polvo, un escritorio con cajones trabados, cortinas amarillentas y un piano desafinado que susurra notas apagadas. El aire huele a tierra húmeda y madera podrida, punteado por un leve silbido que resuena por las tuberías, aún sin viento. Marcos, de 45 años, dejó la vida urbana para pagar deudas y huir de recuerdos dolorosos. Espera reconstruir el vínculo con Julia y hallar paz, pero carga la culpa por el reciente divorcio que separó a la familia. Julia, de 17 años y artista soñadora, vive resentida. Perdió a su madre hace 2 años y asocia la mudanza al abandono. Se resiste a creer que la casa heredada pueda ser un refugio. Al decidir dónde acomodar su cuarto, se cruzan miradas tensas. Él insiste en el ático. Ella teme los ecos de los crujidos. Mientras colocan libros en una estantería, Julia tropieza con una vieja caja metálica. Dentro hallan fotografías en blanco y negro de 3 niños de ojos completamente negros, posando ante la misma puerta que ahora usa el automóvil. Un pequeño diario con páginas amarillentas, letra temblorosa y notas como «Regresan cuando la oscuridad cubre la luna», y un colgante oxidado en forma de corazón, forrado por dentro con mechones de cabello blanco. De pronto, un golpeteo en el techo hace parpadear las luces. El corazón de Julia se acelera y Marcos, tratando de mantenerse firme, enciende una linterna que parpadea una sola vez antes de apagarse. En el silencio que sigue, sienten que este lugar guarda memorias demasiado vivas para ser solo recuerdos. La luna, oculta tras densas nubes, apenas ilumina el patio embarrado. Un viento helado hace crujir las rendijas de la puerta como huesos chocando. El viejo farol, a 100 metros de la casa, titila con irregularidad, proyectando sombras alargadas. Marcos respira hondo, recordando su promesa de proteger a Julia a toda costa, pero la culpa pesa en su pecho. Julia, aún herida por la pérdida de su madre, teme que aquel ruido sea otro abandono y suplica a su padre que la deje sola. Al dar la medianoche, un tintineo metálico suena en la manilla. Marcos se acerca. La campanilla suena sola, con un tono distorsionado. En el marco ven huellas de deditos surcando la pintura descascarada, un arañazo profundo que forma el contorno de un rostro infantil y un papel rasgado con la frase «Estamos aquí». El aire se torna helado y risitas apagadas brotan del pasillo oscuro. Marcos quiere llamar a la policía, pero su celular se bloquea en el número de emergencia. Julia empuja a su padre y exige huir. Él duda, atrapado entre enfrentar lo desconocido y ceder ante el temor de su hija, mientras un chasquido seco en el techo anuncia una presencia sigilosa observándolos tras el umbral. El misterio se intensifica cuando exploran los rincones de la casa. Cada objeto antiguo parece contar una historia. Una muñeca de porcelana con un ojo faltante reposa en el ático, y un espejo agrietado en el corredor devuelve reflejos que no corresponden a sus movimientos. El piano desafinado suelta notas aisladas sin que nadie toque las teclas. Huellas diminutas emergen en charcos en el piso del sótano, aunque no ha llovido. El aire vibra alrededor de la vitrina de cristales, donde las piezas giran como si los observaran. Marcos encuentra el diario de una antigua habitante, una niña que relataba pesadillas con seres sin alma, reavivando traumas de su infancia. Julia, dividida entre curiosidad y miedo, registra cada suceso para demostrar lo sobrenatural, temiendo que la verdad la consuma. En un armario cerrado hallan un cuaderno con dibujos de niños de ojos negros golpeando puertas y mapas del ático y el granero. Bajo una tabla suelta aparece un colgante igual al hallado antes, pero ahora engastado con piedras negras. En las paredes del sótano alguien escribió: «Ven lo que temes y no confíes en el reflejo».
consejo. A la mañana siguiente, doña Carmen, la vecina anciana, aparece susurrando sobre niños desaparecidos en la región y les advierte: no deberían estar aquí tras el ocaso. Cierra el portón de golpe y se esfuma en la neblina. Cada descubrimiento estrecha el túnel del misterio, acercando a padre e hija al secreto que late bajo las tablas podridas. El viento aúlla entre las ventanas, transportando olor a tierra mojada y metal oxidado. Las sombras cobran vida bajo la luna oculta. En el patio, la puerta del granero rechina mientras risitas distantes se acercan. El dintel cruje como si la casa inhalara y exhalara. Una neblina rastea por los escalones, envolviendo a quien se atreva a acercarse. Pasos diminutos crujen en el techo, sacudiendo el suelo. Marcos siente su promesa de proteger a Julia temblar y su voz flaquear al mirarla. Julia, dividida entre rabia por estar allí y pánico ante la oscuridad, decide enfrentar su miedo. Al mirar el pasillo oscuro, ven 3 figuras esbeltas de niños de ojos negros, inmóviles como estatuas. Con cada paso congela el aire a su alrededor. Sus siluetas se deslizan sin sonido, con brazos colgando como ramas secas. Una sostiene el colgante oxidado, girándolo lentamente. Sus miradas huecas perforan el alma. Cuando Marcos alza la linterna, el haz revela por un instante el rostro de Julia en el cuerpo de una de las criaturas, que susurra su nombre con voz distorsionada, personificando el propio temor que busca arrastrarla al vacío de las ánimas antiguas. En el silencio opresivo de la casa, cada pasillo se vuelve una trampa. Las puertas que crujían ahora se cierran solas, aislando a padre e hija en cuartos separados. Las ventanas exhalan un viento gélido cargado de susurros infantiles antes de estallar, sellando toda salida. Alfombras y muebles, como movidos por manos invisibles, crean un laberinto claustrofóbico. El miedo pone a prueba su determinación. Marcos evoca su promesa de nunca abandonar a Julia y lucha contra el pánico. Julia quiere demostrar que no es más una niña indefensa. Planean huir al jardín, pero el portón yace atrapado por cadenas corroídas. Marcos busca la llave maestra en la caja de herramientas, hallando el armario vacío. Julia intenta romper una ventana con un hacha del sótano, pero la hoja emite un sonido hueco, como si el vidrio fuera etéreo. Una fuerza invisible los separa. Objetos vuelan y golpean las paredes, empujándolos a extremos opuestos. Un pasillo de sombras se proyecta ante Marcos, mostrando figuras translúcidas avanzando en silencio. Julia oye la voz suave de su madre llamándola, atrayéndola al oscuro ático. Cuando todo parece sellado, un destello recorre el corredor. El colgante que Julia lleva vibra intensamente, revelando inscripciones antiguas que señalan un punto débil en la presencia maligna. Ese fulgor trae un instante de esperanza, aunque la casa estremece, avisando que el peligro aún acecha. En el ático oscuro, antes silencioso, ahora late con el goteo de agua sobre una viga. Un suspiro helado mueve cortinas antiguas y el haz de la linterna de Marcos cae sobre una tabla suelta. Al alzarla, descubre un compartimento con documentos centenarios, cartas amarillentas del diario de Joaquín Silva, el patriarca del siglo XIX que describía sus temores por la enfermedad incurable de su hija, recortes de periódicos sobre 3 niños albinos desaparecidos en 1852, todos adoptados por la familia Silva, y un folleto en latín titulado Ritus Libera, con instrucciones de un ritual manchado de cera y sangre antigua. Marcos siente nacer la culpa. Joaquín ofreció inocentes para curar a su hija, igual que él intentó cargar con la promesa de salvar a Julia de su dolor. Julia, al escuchar fragmentos, reconoce en su madre un lazo con aquellas víctimas. Silva no era solo su apellido, sino la raíz de una maldición familiar. El ritual nunca se completó. La ofrenda quedó inacabada y las almas, atrapadas entre mundos, desataron una furia voraz.
Al intentar rasgar el folleto, descubren que algunas páginas se resisten como por arte de magia. Las letras latinas brillan y proyectan un mapa invisible señalando una cripta bajo la casa. Allí yacen 3 sepulcros infantiles marcados por montículos de piedra, junto a un altar con restos óseos y velas negras que aún exhalan un aroma acre. La puerta del ático se cierra de golpe y en el reflejo de un espejo asoman 3 rostros pálidos de ojos negros que los observan en silencio. El aire dentro de la casa se espesa, convirtiendo cada bocanada en un esfuerzo doloroso. Las paredes crujen, soltando nubes de polvo pesado y el goteo se convierte en tambores fúnebres. Corredores enteros son recorridos por sombras de niños de ojos negros que aparecen y desaparecen en un parpadeo. Rajas emergen en el suelo de la sala, dejando filones de piedra fría que palpitan. Pasos diminutos recorren el rodapié, pero al voltear no hay nadie, solo una carcajada resonante. La linterna de Marcos explota en un fogonazo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta donde voces infantiles llaman sus nombres al unísono. Julia, torturada por la traición, siente que su lazo con su padre puede romperse. Marcos, asediado por el miedo de repetir errores ancestrales, teme no tener más salvación. En el sótano, las velas negras se encienden solas, inundando el aire de un humo denso que arde la vista. Los niños de ojos negros corren entre las habitaciones, derribando muebles y arrastrando puertas, transformando la casa en un laberinto hostil. El colgante de Julia vibra con tal intensidad que emite un cántico distante en latín, convocando a las presencias a un encuentro final. Al llegar a la cripta bajo el sótano, la losa de piedra se aparta como boca hambrienta. Comprenden que solo un sacrificio de sangre de la línea Silva puede quebrar el ciclo. Un corte superficial en la muñeca de Marcos. Una risa triunfal infantil estalla, señal de que la amenaza ha alcanzado su máximo poder. El aire en la cripta se densifica al punto de cortar el aliento. La losa vuelve a cerrarse con estruendo, sepultándolos en penumbra total. Solo el goteo de un líquido oscuro contra la piedra y un coro de suspiros lastimeros rompen el silencio. La temperatura cae y cristales de hielo se forman en la piel. El suelo tiembla bajo pasos invisibles, forzándolos a aferrarse al altar. Un hedor pútrido se mezcla con el aroma de velas consumidas, provocando náuseas. Marcos, de rodillas junto al altar, febril y sin aliento, siente siglos de culpa presionándolo. Julia, temblorosa, abraza el colgante al pecho, desesperada por un rayo de luz. Voces infantiles susurran secretos de traición de los Silva. Los 3 sepulcros se abren simultáneamente, liberando corrientes frías que danzan a su alrededor. Una risita aguda reverbera bajo la piedra, transformando la cripta en un corazón palpitante. De pronto, el colgante brilla con tal intensidad que absorbe las lágrimas de Julia y proyecta un haz de luz sobre una grieta en la pared. Aparece un pasadizo lateral, estrecho e irregular, ofreciendo una ruta de escape. Antes de moverse, el suelo cede. Marcos queda sepultado bajo escombros menores y Julia es empujada al túnel, gritando tras su padre. En un instante de horror, ve su reflejo al final del pasillo, pero no es ella, sino un niño de ojos negros tendiéndole la mano. En el corazón de la cripta, padre e hija enfrentan las siluetas infantiles de ojos negros, envueltas en un neblina espectral que late a ritmo de corazones lejanos. Sobre ellos, fendas en la piedra dejan escapar finos rayos de luz anaranjada. El altar invertido, manchado de sangre seca, sostiene huesos pequeños dispuestos en círculo. El aire vibra con un coro de susurros y carcajadas, mientras gotas de un líquido oscuro caen sobre la tierra batida. Marcos siente en el pecho la culpa del patriarca incompleto y Julia carga el peso de una herencia que exige liberación. Deciden sobrevivir así. Julia sostiene el colgante brillante, activando la inscripción en latín, que lee en el reverso: Libera ánimas. Marcos recita fragmentos del Ritus Libera, hallado en el ático, combinando palabras de perdón
y protección. Rompen el círculo de huesos y ofrecen el sacrificio simbólico, un corte leve en la muñeca de Marcos. Las apariciones esqueléticas absorben el acto de contrición mientras corrientes de oscuridad buscan arrastrarlos a las tumbas. Con un grito, Julia pronuncia perdón en nombre de los niños sacrificados, obligando al Neblina a retroceder y silenciando las voces por un instante. Creyendo haber roto el pacto, el suelo se abre bajo el altar, revelando un cuarto sepulcro con el cuerpo incorrupto de una cuarta niña, guardiana del ritual interrumpido. Con ojos completamente negros, extiende su mano para la prueba final. Si la liberan, deben dejar atrás el colgante y convertirse en guardianes de su tumba. Si huyen con él, la maldición los consumirá por completo. Tras un silencio sobrecogedor, Marcos entrega el colgante a Julia. La niña sonríe y se desintegra en polvo negro mientras la cripta se cierra, liberando el paso al exterior. Padre e hija emergen en la neblina matutina, extenuados, llevando el recuerdo del sacrificio que venció a la maldición. Al amanecer, un rayo de sol invade la estancia principal, revelando el polvo suspendido y la destrucción silenciosa. Muebles quebrados, velas apagadas y manchas oscuras en el piso de madera. Marcos y Julia, agotados, se miran con alivio e incredulidad, sintiendo el peso del sacrificio. El aire huele a fuligine y tierra mojada, como si la casa exhalara alivio. Un silencio profundo reemplaza al coro infantil, aunque de vez en cuando cruje una tabla, recordando que el pasado aún vive allí. Las ventanas, antes selladas por fuerzas sobrenaturales, se abren al paisaje brumoso del jardín. Marcos lleva en la mirada una esperanza templada por la culpa. Sabe que la cicatriz interna tardará en cerrarse. Julia, sosteniendo el colgante sin su antiguo esplendor, comprende que el terror la transformó. Su miedo a la oscuridad dio paso a una valentía tenue pero firme. Días después, descubren huellas desvanecidas en la grama, como visitantes silenciosos rondando las ruinas. Por las noches, un golpeteo en la puerta hace estremecer a Julia, recordándole que la paz pactada dura hasta la próxima luna llena. Bajo el suelo, un susurro final, despedida o invitación. Al partir al amanecer, padre e hija dejan atrás la casa y sus secretos, con la certeza de que algunas sombras nunca desaparecen por completo. El aire helado de la madrugada se colaba por los textiles de las chamarras, mientras 4 amigos descendían el último tramo empinado que conducía a la caverna del susurro. Ramas quebraban bajo sus pies. El único sonido, además del murmullo del viento, era el susurro de hojas secas. Una neblina rastrera envolvía rocas cubiertas de líquenes, haciendo incierto cada paso. Nubes densas ocultaban la luna, y el débil haz de las linternas parecía insuficiente para atravesar la oscuridad. Paula apretó la mandíbula, luchando contra el miedo que la había paralizado desde la muerte de su hermana en un accidente. Lucas, decidido a demostrar su capacidad de líder y silenciar sus inseguridades, marcaba el ritmo de la marcha. Marina, cansada de la monotonía citadina, buscaba en aquella exploración la imagen capaz de dar sentido a sus fotografías. Felipe, impulsado por curiosidad científica y obsesionado con los relatos de desaparecidos, entre ellos su propio tío hace 10 años, cargaba cuadernos repletos de anotaciones. Al improvisar el campamento en la entrada de la caverna, Lucas y Marina discutieron la ruta interna, revelando la tensión entre su prisa y el recelo de ella ante la oscuridad. Paula, apartada del grupo, encendió un pequeño fogón y advirtió símbolos circulares incisos en la roca, como huellas humanas. Su pulso se aceleró al recordar las notas de Felipe. Testigos hablaron de voces dentro de la montaña. Un crujido repentino hizo girar a todos hacia la boca cavernosa, donde las sombras oscilaban. Felipe intentó capturar el instante con una cámara antigua, pero la lente se empañó sola, como si respirara. Marina sintió un escalofrío intenso al vislumbrar, al fondo del túnel, un bulto encorvado que los observaba. Un silencio opresor
confirmó que no estaban solos. Al internarse en la caverna, el piso irregular, resbaladizo por el limo y la humedad pesada en los pulmones convertían cada paso en una batalla. Las linternas parpadeaban sobre estalactitas afiladas, idénticas a garras que amenazaban a quien pasara debajo. El eco de cada pisada se deformaba, generando ansiedad creciente. Un susurro sutil hizo vibrar el aire. No era eco común. Voces distorsionadas parecían pronunciar sus nombres. Paula, temblando, creyó detectar la voz de su hermana pidiendo auxilio. Lucas murmuró fórmulas de acústica para reprimir el miedo. Marina alzó la cámara, pero la mano le tembló tanto que solo captó sombras. Felipe anotó frenéticamente, convencido de haber hallado la clave para el ritual de un culto antiguo. De pronto, el susurro cesó y un estruendo retumbó en una galería lateral como si algo pesado hubiese caído. La linterna de Paula vaciló, sumiéndolos en oscuridad total, y surgieron risas ahogadas, ajenas a ellos. El silencio que siguió, aún más denso, confirmó que algo o alguien los acechaba. Atravesaron un corredor cada vez más estrecho, con paredes surcadas por hendiduras profundas y goteos constantes que formaban charcos oscuros en el suelo pétreo. El hedor a azufre antiguo y una esencia indefinible sugería que la caverna respiraba. Descubrieron una antesala repleta de fragmentos de huesos dispuestos como ofrenda y un espejo astillado colgado de cadenas oxidadas. Inscripciones en latín vulgar proclamaban: guardamos el nombre de quien habló de más. Un mural rústico mostraba figuras encapuchadas realizando un rito a la luz trémula de antorchas. Felipe quiso traducir en voz alta, pero Lucas lo urgió a avanzar, temeroso de quedar atrapados. Marina, cámara en mano, captó a un encapuchado en una excavación lateral. Paula vaciló entre socorrer a Felipe y retroceder para garantizar la seguridad del grupo. Antes de decidir, un estruendo derrumbó el techo de la antesala. Una losa se desprendió, abriendo un abismo en el suelo. Un coro de voces susurró coordenadas que solo espectros conocían, y las antorchas prendieron solas, iluminando la abertura sin fondo. Un susurro agudo cortó el silencio cuando el corredor desembocó en una cámara oblonga. Las antorchas labradas en la roca se encendieron de golpe, proyectando sombras que se retorcían como manos cautivas. El aire adquirió un tufo metálico y el suelo vibró bajo pasos invisibles. Paula, al frente, sintió el peso de la culpa por su hermana. La tenue luz reveló una figura pálida de rodillas frente a un altar rústico. Sus ojos vacíos reflejaban el rostro de Paula como un espejo maldito. Lucas corrió para protegerla y chocó con Felipe, hipnotizado por los ecos del nombre de su tío. Marina apretó el obturador con fuerza, solo para ver cómo la cámara se agrietaba, esparciendo filamentos de vidrio. Desde las paredes surgió el crujir de huesos, y cada respiración sonó como un alarido. Las paredes negras y húmedas, estalactitas amenazantes y antorchas azuladas formaban un escenario de pesadilla. Paula luchó contra el pánico recordando a su hermana. Lucas arrojó la linterna contra la entidad para revelar su forma, pero solo avivó las sombras. Marina inmortalizó la mano esquelética extendida. Felipe, de rodillas, murmuró el nombre de su tío y abrió un portal de voces que engulleron sus gritos. Un derrumbe selló la entrada de la cámara. La entidad avanzó sin emitir sonido, salvo los nombres que ahora coreaban en unísono. Paula alzó la mano y el espectro imitó su gesto. En ese instante, una explosión de luz violeta brotó del altar, proyectándolos contra las paredes gélidas. Tras librar la cámara, se internaron en un laberinto de pasadizos bloqueados por escombros. El viento helado y las gotas de agua salada creaban un susurro que los incitaba a separarse. Un hongo luminoso cubría las rocas, proyectando sombras móviles e inquietantes. Paula sentía la culpa crecer con cada paso, pensando que bastaba un instante de vacilación para condenarlos como a su hermana. Lucas, avergonzado por el fracaso anterior, intentó imponer su dirección, generando roces al adentrarse en un túnel lateral sin consenso. Marina dudó en fotografiar el hongo, temerosa de atraer algo vivo con el flash. Felipe
absorto en descifrar símbolos recientes, fue abandonado por sus propios compañeros. Un estruendo reveló un salón inundado por agua turbia hasta las rodillas. Piedras fosforescentes iluminaban el fondo en verde mortecino. Obligados a cruzar, cada paso producía burbujas y ecos burlones que repetían sus nombres. Marina resbaló y casi se hundió. Lucas gritó y la salvó. Felipe apenas reaccionó al sentir el agua empapar sus anotaciones. En el caos, comprendieron que la ruta tras ellos había sido tragada por las rocas. La única salida era adentrarse más en el misterio. Tras la galería acuática, hallaron una cámara mayor cuyas paredes exhibían pinturas rupestres, figuras encapuchadas, ofreciendo pergaminos con nombres. En el centro, un altar de piedra carcomida sostenía cuadernos, huesos y objetos personales de los desaparecidos, incluida la fotografía amarillenta del tío de Felipe. Un espejo semienterrado no reflejaba el presente, sino ceremonias sombrías del pasado. Paula comprendió que su hermana investigaba cultos locales antes de morir. Lucas halló notas de su padre, ex-espeleólogo, que había oído voces y huido con culpa. Marina reconoció el hongo en apuntes de su abuelo botánico. Felipe confirmó que su tío formó parte del culto, ofreciendo su nombre a cambio de saber prohibido. Al hojear fragmentos de diario, las voces recobraron claridad, murmurando secretos íntimos y deseos ocultos. Las paredes vibraban, alimentadas por sus emociones. Al ver sus nombres escritos en pergaminos, supieron que eran las próximas ofrendas. Una inscripción final advertía que para romper la maldición debían devolver al altar algo esencial de su pasado, un sacrificio capaz de destruir lazos o salvar almas. La presencia oscura cobró fuerza al liberar un aroma metálico de sangre añeja. Las gotas que caían del techo teñían las pozas de rojo. Un coro de voces estalló como martillazos en cráneos y el suelo tembló. Paula vio a su hermana emerger de la roca, extendiendo una mano pálida que imploraba perdón. Lucas fue envuelto por bruma fría que repitió la voz de su padre, dudando de su valor. Marina observó los hongos latir al ritmo de un pulso siniestro. Felipe contempló cómo los huesos del altar se reconfiguraban en runas vivas que lo incitaban a recitar el diario de su tío. La caverna respondió con una grieta que exhaló humo púrpura y con muros que se contrajeron, forzándolos a enfrentar rostros retorcidos, esculpidos en la piedra. Un eco solitario inundó todo de rugidos. El grupo, exhausto y desorientado, casi rompió la frágil confianza que los unía. Cuando la última linterna murió, la caverna quedó sumida en oscuridad absoluta y el coro de voces pareció invitarlos al abismo. Cada uno, aislado en su más profundo terror, creyó que no saldría con vida. De pronto, un leve resplandor emergió del altar. Unidos por el último aliento, formaron un círculo y depositaron sus ofrendas. Paula dejó la foto de su hermana. Lucas rompió su brújula de bronce. Marina rasgó el chip con sus mejores imágenes y Felipe ofreció las páginas del diario del tío. Al tocar el altar, el suelo se estremeció y un espectro encapuchado, Abaroth, se materializó ante ellos. Al pronunciar juntos su nombre, Abaroth, te devolvemos lo que es tuyo. Una explosión de luz violeta desgarró la penumbra. Las corrientes de piedra se fracturaron y el espectro estalló en polvo luminoso. El silencio retornó y las paredes se abrieron, revelando un túnel hacia un haz de luna plateada. Al avanzar, las antorchas se apagaron, dejando solo la luz natural para guiarlos a la libertad. Al pisar la luz del amanecer, sintieron el aire fresco lavar la podredumbre de sus cuerpos. El túnel se cerró tras ellos con un estruendo sordo, sellando el pasado macabro. En la verdosa pradera final, Paula dejó la foto sobre la lápida de su hermana. Susurró un perdón y sintió la culpa ceder. Lucas contempló la brújula partida junto a un lago, prometiéndose confiar más en sí mismo. Marina sonrió al alzar la cámara, no para capturar lo extraordinario, sino el instante en que comprendió el valor de lo real. Felipe rasgó la última
última página del diario y la dejó volar con el viento, decidido a explorar sin cruzar jamás la línea prohibida. Aunque libres, escucharon a veces un murmullo imperceptible, recordatorio de que algunas voces nunca se apagan, y se alejaron, marcados para siempre por el terror y la redención entrelazados. Laura ajusta el trípode de la cámara con manos temblorosas, recordando la promesa de su padrino, fallecido meses antes, que la animó a enfrentar lo desconocido. A sus 28 años, busca no solo suscriptores, sino también demostrarse a sí misma que superó el temor que la persigue desde la infancia cuando escuchó voces en su cuarto por primera vez. La mansión abandonada a orillas del lago Negro, rodeada de árboles retorcidos y una niebla perpetua, parece hecha a la medida de su desafío personal. El suelo cruje bajo los pasos de Marina, estudiante de periodismo de 24 años, que ve en la transmisión en vivo la oportunidad de consagrar lo sobrenatural en su currículum. Lleva en el bolsillo un grabador portátil con la esperanza de capturar algo que valide su carrera. A su lado, Felipe, exfotógrafo de escenas macabras, observa las sombras proyectadas en las paredes descascaradas. Mantiene el escepticismo como escudo, pero no puede ocultar el escalofrío al notar símbolos tallados en el umbral de la puerta principal, vestigios de un ritual antiguo. El aire pesa, mezclando olor a moho con aroma de velas antiguas, aún encendidas en altares improvisados. Detrás de Laura, un espejo agrietado refleja fragmentos del pasillo oscuro, donde manchas de manos sucias descienden hasta el suelo cubierto de hojas secas. Cuando ella da la señal de al aire, el micrófono capta un susurro indistinto. Marina aprieta el grabador, convencida de que aquello no era viento. Pronto surgen las primeras chispas de tensión. Felipe se queja de que la linterna parpadea, revelando una silueta tras la doble puerta. Laura, al recordar la foto polvorienta que halló en el vestíbulo, su padrino sonriendo junto a Isadora, la médium desaparecida allí en 1952, siente un frío recorrerle la columna. Marina intenta intervenir, pero su voz suena apagada, como succionada por la penumbra. Cuando Laura enciende una vela mayor, el resplandor ilumina una inscripción en el suelo. Vuelve al dolor. Se atraganta al reconocer que las iniciales coinciden con las de su padrino. Felipe retrocede, tropezando con una tabla suelta, mientras Marina susurra sobre una maldición transmitida de generación en generación en su familia. El tintineo de cadenas resuena detrás de ellos y la cámara se estremece, capturando el instante en que la puerta se cierra con un estruendo sordo, dejando solo la llama vacilante para enfrentar la negrura. El chasquido de la puerta sellada aún retumba cuando Laura, con la respiración agitada, retoma la transmisión. En el chat aparecen cientos de mensajes curiosos y un usuario recién creado llamado Isadora52 advierte: no deberían estar aquí. La cámara a bordo capta de pronto una fotografía antigua fijada al umbral, mostrando a Laura niña junto a su padrino en esa misma mansión. Su corazón se congela. No era la foto que había traído en la mochila. Marina, inclinada sobre el grabador portátil, nota que el termómetro integrado marca 15 grados por debajo de lo normal. Al alzar la vista al techo, identifica manchas húmedas que gotean como lágrimas negras, convencida de que esa humedad oculta algo más que moho. Trata de narrar cada detalle, pero su voz tiembla al escuchar desde la distancia un «Laura», tan susurrado que parece brotar del propio micrófono. Por su parte, Felipe revisa la transmisión en una pantalla secundaria y detecta pequeñas distorsiones. En el rincón del video asoma una mano pálida que se desvanece en cada fotograma. Su escepticismo flaquea al percatarse de que el recorte digital forma por un instante la inscripción
Vuelve al dolor, las mismas iniciales del diario de Isadora. Confronta a Laura, sugiriendo cortar la transmisión, pero ella insiste en seguir para demostrar que ya no tiene miedo. En ese instante, las velas titilan y el espejo agrietado tras Laura refleja una silueta borrosa. La silla donde Marina estaba sentada se desliza unos centímetros sin viento aparente y la cámara gira hasta enfocar la pared opuesta. Allí, trazado con algo vivo, aparece un nuevo símbolo. 3 líneas verticales que antes no estaban. Se miran sin palabras. Surge el dilema: marcharse a salvo o arriesgarse a descubrir quién habita realmente ese lugar. Mientras el reloj marca la segunda hora de transmisión, la mansión parece respirar al compás de los presentadores. Laura, presa de una mezcla de emoción y aprensión, repasa en su mente las palabras del padrino sobre sombras que regresan para vengarse. Decide adentrarse por el corredor lateral, iluminada solo por su linterna, en busca de pistas que expliquen las inscripciones siniestras. Marina documenta cada grieta y mancha tras la cámara secundaria, convencida de que esos detalles pueden impulsar su carrera, revelando algo nunca visto. Felipe, dominado por un frío interno ajeno a la temperatura, titubea a cada paso, pero se siente atraído por un tono monótono que emana de una puerta entreabierta. En el pasillo hallan nuevas evidencias: un fragmento de diario húmedo, manchado de lágrimas y sangre seca, con pasajes tachados que mencionan "vuelve al dolor" y fechas que coinciden con el aniversario de la muerte del padrino de Laura. Un viejo radio que emite voces susurradas en dialectos arcaicos, interrumpidas por risas distorsionadas. Paredes grabadas con símbolos que recuerdan signos monetarios invertidos, insinuando un pacto sellado con venganza y sacrificio. Cada hallazgo sumerge a los personajes en conflictos internos. Laura siente el peso de demostrar su valía y teme haber puesto en peligro a sus amigos. Marina oscila entre el entusiasmo de una gran exclusiva y el terror de enfrentarse a algo demasiado real. Felipe, dividido entre el miedo a enloquecer y la obsesión por la foto perfecta, cuestiona su cordura. En el clímax del suspense, el chat detecta una caída de conexión y al reconectarse, todos ven en la transmisión principal la imagen de una figura infantil corriendo por la parte trasera de la mansión, desapareciendo tras un armario antiguo. Laura corre hacia allí y descubre que ese mueble no existía al comenzar a grabar. Al moverlo, surge una hendidura profunda en la pared que revela una trampilla cerrada con gruesas cadenas de hierro. Se encaran al hallazgo conscientes de que lo siguiente podría desvelar el oscuro secreto de Isadora, pero también condenarlo sin remedio. Al forzar las cadenas de la trampilla, un estruendo retumba en toda la mansión, haciendo que las velas titilen y el suelo tiemble bajo sus pies. Laura siente el pecho oprimido al recordar las últimas palabras del diario de Isadora. Él regresa por el dolor. Marina, sosteniendo el grabador, registra un susurro que parece decir "lárgate". Felipe, con la cámara temblando en sus manos, retrocede al notar una mancha oscura que se extiende por la pared como sangre viva, escapando de la mampostería. Cuando la trampilla cede, una ráfaga de aire gélido los recibe, con olor a azufre y putrefacción. Laura enciende la linterna, revelando una escalera de piedra húmeda que desciende a una cripta improvisada, marcada por símbolos sangrientos. Antes de bajar, una figura femenina emerge de las sombras, el espectro de Isadora, pálida, ojos vacíos como abismos y cabellos empapados en un líquido negro. La risa horripilante de Isadora resuena en las paredes, distorsionándose en ecos que amenazan la cordura. Las cadenas colgadas del techo se mueven solas, zumbando como serpientes listas para atacar. El aire se espesa tanto que cada bocanada es una tortura y gotas de sudor frío recorren la frente de Marina. Laura intenta recitar la oración del diario, pero su voz se quiebra al ver el reflejo de su padrino implorando en el espejo agrietado tras Isadora. Marina agarra el brazo de Felipe, ordenándole filmar cada movimiento. Él duda entre apagar la cámara y documentar la verdad.
intimidad. Al presionar el grabador, Isadora avanza con pasos flotantes, dejando huellas de tierra en la alfombra. Marina tropieza y cae. La linterna rueda, iluminando por un instante el rostro deformado de Laura, reflejo del horror ancestral. La entidad abre la boca en un grito silencioso y todo se apaga. La mansión se sume en un silencio absoluto. Laura despierta con la cabeza latiendo en la cripta oscura. El sabor del miedo brilla en su boca mientras advierte que Marina y Felipe están próximos, palpando las paredes en busca de salida. Un impulso de supervivencia los hace avanzar, pero la trampilla se ha cerrado sola, como si la mansión cobrara vida para contenerlos. Cada paso revela trampas sutiles, corredores que parecen moverse cambiando de forma, puertas de madera podrida que crujen y se cierran tras ellos, susurros que provienen de todas direcciones erosionando la confianza mutua. El teléfono de Marina muere de repente, eliminando toda esperanza de auxilio. Manchas de uñas arañadas cubren las manijas, testigos de intentos previos de fuga. La tensión alcanza su punto máximo cuando Felipe sugiere usar el espejo agrietado como brújula. Refleja un pasillo inexistente que promete un atajo. Laura duda, recordando la última visión de su padrino, que la guiaba hacia un callejón sin salida. Surge el dilema, seguir la intuición o la imagen. Mientras discuten, una corriente fría enreda los tobillos de Marina, inmovilizándola. Laura y Felipe luchan por liberarla, pero la cripta se cierra a su alrededor como un corazón maligno. Aún así, Laura descubre en su interior una determinación feroz. No solo quiere sobrevivir, sino enfrentar lo que habita esa mansión. Al tirar de una cortina húmeda, hallan una puerta camuflada tras tapices mohosos. La linterna revela un gabinete antiguo de la médium Isadora, una mesa de roble agrietada, montones de papeles y fotos descoloridas, y un fonógrafo antiguo que toca un himno distorsionado. Al ritmo de la música, las paredes vibran con ecos del pasado. Encuentran 3 documentos decisivos. Un manuscrito de Isadora que detalla rituales para encerrar a una entidad llamada Moura, acusada de destruir la cordura de sus investigadores. Una carta del padrino de Laura, fechada en 1951, pidiendo perdón por haber ayudado a invocar la entidad. Y un diario ancestral de Marina que menciona una maldición hereditaria, sugiriendo que su familia fue guardiana de ese lugar por generaciones. Laura siente rabia y culpa al ver las iniciales de su padrino en los márgenes del manuscrito. Marina se debate entre el orgullo periodístico y el miedo de exponer secretos de sangre. Felipe recoge un frasco con un líquido rojizo que al escurrir forma la inscripción "Nunca termines en el suelo". El fonógrafo emite una última súplica del padrino: "Libérame antes de que ella regrese por completo". Comprenden que la maldición trasciende la mansión y que al desvelar el pasado quizá han soltado algo irreversible. El edificio se retuerce con cada paso. Las paredes bombean vapor que dibuja rostros torturados en el aire. Laura observa su reflejo en el espejo agrietado, sonríe grotescamente y ladea la cabeza burlón. El frío se vuelve casi sólido y cada aliento genera cristales de hielo en sus labios. Marina, con el grabador inútil, escucha fragmentos de su voz repitiendo confesiones que nunca hizo. Retrocede al ver la sombra de su antecesor proyectada en un cortinaje, sus ojos ardiendo en reproche. Felipe, aislado en un corredor secundario, halla fotos rotas de sí mismo con el rostro desencajado. En cada una, Moura asoma con brazos alargados y dedos ganchudos, burlándose mientras la tinta parece correr por su piel. Intentan reunirse, pero la mansión los engaña creando atajos ilusorios. En cada bifurcación, escuchan un susurro distinto, el padrino de Laura suplicando perdón, el ancestro de Marina exigiendo silencio y un riso estridente saliendo de Felipe. Al converger en el salón principal, hallan el piso cubierto por un charco oscuro en forma de espiral, palpitando lentamente.
Una ráfaga apaga las últimas velas. En la penumbra, Laura siente dedos gélidos acariciando su nuca. Marina grita al notar algo tocarle el hombro y Felipe ve que la cámara transmite imágenes distorsionadas. El chat solo muestra un mensaje: nunca saldrán. El pánico se desborda cuando la puerta del salón se cierra con estrépito, sellándolos. La mansión respira a su alrededor, sombras se entrelazan y la certeza de que la entidad acecha vuelve imposible cualquier plan de huida. El salón se sume en un silencio sepulcral, interrumpido por el goteo de agua oscura sobre el suelo. El aire es tan denso que cada suspiro se convierte en un esfuerzo titánico. Laura observa el espejo agrietado. Su reflejo imita sus gestos con un segundo de retraso, burlón. Marina siente el pulso acelerado al oír del grabador gruñidos de voces que piden perdón por pecados que no cometió. Felipe, viendo la lente empañarse, distingue un pasillo inexistente a través de ella. Cada intento de seguirlo lo devuelve al centro del salón como si fuera víctima de un vórtice. En pleno pánico surgen visiones personales que destruyen sus últimos vestigios de cordura. Laura escucha al padrino llamándola a huir y luego acusándola de la maldición. Marina ve a su antecesor señalándola con ojos llameantes, advirtiendo que revelar la verdad condena a su linaje. Felipe observa sus fotos despedazarse mientras risas de Moura retumban en su mente. Una rendija en la pared deja escapar una luz tenue, insinuando salida, y al mismo tiempo la puerta de hierro tras ellos se abre. Pero en el suelo aparece un charco escarlata que late como un corazón vivo. Comprenden que para avanzar deben dejar una gota de sangre en aquella lama negra, sellando un pacto de alto costo. Se miran, sin saber si confiar el uno en el otro o en su propia cordura. El viento gira la alfombra en espiral y en un último suspiro colectivo avanzan hacia la rendija, cada paso marcado por el miedo primitivo a que sea el definitivo. La puerta se abre a un resplandor del más allá, revelando a Moura en su forma plena, brazos infinitos, ojos vacíos y una risa que hace vibrar el suelo. Laura, Marina y Felipe se alinean ante el círculo de símbolos pintados en el suelo, con el espejo agrietado a sus pies y el diario de Isadora abierto sobre un pedestal improvisado. Cada aliento corta la garganta como fragmentos de vidrio. Laura alza la voz recitando el pasaje final del manuscrito de Isadora, mientras Felipe dispersa las páginas ensangrentadas sobre los símbolos. Marina enciende las últimas velas, cuyas llamas arden en verde sangre, delineando el cuerpo espectral de Moura. La entidad contraataca con huivos que retumban en los corredores, paredes que se deforman y techo que gotea líquido negro incendiario. En un instante de lucidez, Felipe recuerda la carta de perdón del padrino y golpea el espejo con un martillo tomado de la sala de rituales, esparciendo fragmentos por todo el círculo. El reflejo fragmentado de Moura baila entre los esquirlas, como resistiéndose a desaparecer. Marina, con lágrimas en los ojos, derrama una gota de su propia sangre en el centro del símbolo, completando el pacto invertido que debe sellarla de nuevo en el abismo. La risa de Moura se quiebra en un alarido agudo. El suelo tiembla, las velas se apagan y la mansión exhala un suspiro profundo. Cuando la luz regresa, el cuerpo de Moura ha desaparecido. En su lugar, el espejo agrietado refleja al trío frente a la puerta abierta, más allá de la cual amanece. Cansados, atraviesan el umbral y se encuentran en el patio cubierto de rocío. El lago negro, ahora claro, parece un convite a la paz, pero un susurro recorre el viento, una risa ahogada que recuerda que algunas promesas nunca se cumplen de verdad. Al romper el límite del caserón, Laura, Marina y Felipe reciben la pálida luz del alba, pero nada vuelve a ser igual. Cada uno arrastra cicatrices invisibles. Laura comienza a oír en sueños al padrino exigiendo el perdón que nunca le dio. Marina rehúye cualquier oportunidad de hablar de lo sobrenatural por miedo a atraer el ojo vengativo de su ancestro. Felipe ya no logra mirar un espejo sin sentir detrás el reflejo de Moura. Semanas después, el chat de la transmisión
bautizado El caso de la mujer que desapareció en vivo, sigue activo. Mensajes automáticos describen sombras cruzando la imagen, incluso tras finalizar la señal. Laura, recluida, planea una última transmisión de despedida, dudando entre revelar todo o silenciar el pasado. Marina, consumida por la culpa, escribe artículos que nunca publicará. Felipe se mudó lejos, pero guarda en el bolsillo un fragmento del espejo roto, recuerdo de cada pedazo de horror. La mansión permanece en ruinas a la orilla del lago Negro, con ventanas vandalizadas y nuevas inscripciones en sus muros exteriores, símbolos que ni Isadora había previsto. Quien pasa frente a ella jura escuchar a lo lejos un eco de risas ahogadas, como si la entidad encontrara nuevos ecos donde anidar.